¿Cuál era el esquema para endometritis? Clinda, porque es anaerobios más genta. ¿Ya? Clinda más genta, ¿no es cierto? Ya está, ese es el esquema para endometritis. Si te dicen mastitis infecciosa, absceso mamario, ¿cuál es la causa más frecuente? Estafilococo aureus. Le gustan las glándulas, pues, ¿no? Por eso hace forúnculo, hidradenitis supurativa, mastitis. Tratamos con dicloxacilina o amoxi. Dicloxa o amoxicilina. Con eso se trata la mastitis infecciosa. Y si es alérgica a la penicilina, ¿qué le das? Clindamicina. Si es alérgica a la penicilina, damos clindamicina. Puérpera con signos de flogosis en la glándula mamaria. Y para distraerte te ponen antecedente de cáncer en la mamá, en las hermanas. Pero si tiene signos de flogosis en la puérpera, chicos, lo primero que deben descartar es una mastitis infecciosa. Calor, rubor, etcétera, ¿no? Ya está. En la fisiopatología de la preeclampsia, ¿cómo está el flujo en las arterias espirales, chicos? ¿Aumentado o bajo? Bajo. ¿Cómo está la resistencia? Aumentado. Entonces la A ya fue, ¿no? Alto flujo, la B también. Baja resistencia, la D tampoco. Alto flujo, ¿la C o la E? La C, pues se sale el plasma de los vasos, ¿no? Por eso recuerden en la preeclampsia y esto, ¿ah? Menos volumen plasmático. Porque en una gestante normal, ¿cómo estaba el volumen plasmático? Aumentado. Hasta 45% aumentaba. Pero en la preeclampsia baja el volumen porque se sale el plasma de los vasos. Y la capa muscular prolifera. Por eso cuando tú veas en la preeclampsia, la arteria espiral la vas a ver así. Con una baja luz y con una capa muscular gruesa. Porque hay vasoconstricción. Eso explica el bajo flujo y alta resistencia. La E es lo normal. Lo normal es encontrar en una gestante una arteria espiral grande con capa muscular delgada, porque está vasodilatada, ¿no? Y eso es lo normal. ¿Y quién te predice si una gestante va a ser preeclampsia? Doppler de arteria uterina, que te evalúa la perfusión placentaria. La mides entre las 20 y 24 semanas. ¿Y cuándo te dice que hay riesgo? Cuando encuentras el notch protodiastólico. Notch protodiastólico. Ese es el predictor, ¿ya? Ecográfico. El predictor bioquímico, chicos, es ácido úrico. Si una gestante tiene ácido úrico aumentado, predice preeclampsia también. Predictor bioquímico. A ver ahí. ¿Cuál es el diagnóstico, chicos? Hipertensión crónica, muy bien. Hipertensión crónica. ¿Por qué? Exacto, ¿ya? Muy bien. Tienen que leer todos los datos, ¿no? Entonces tú rápidamente dices, tiene 18 semanas con cefalea y con presión alta. Miren, la que está alta es la diastólica. Porque recuerden, es sistólica mayor o igual a 140 y o diastólica mayor o igual a 90. Entonces esta paciente tiene hipertensión por la diastólica, 90. Pero tiene 18 semanas, hipertensión crónica, cuando la hipertensión se presenta en las primeras 20 semanas. En cambio, preeclampsia es pasada a las 20 con proteinuria o falla de órgano. Y la gestacional es pasada a las 20, pero no tiene ninguno, ¿no? Ni proteinuria ni falla de órgano. No hay ninguno de los dos. Ni proteinuria ni falla de órgano. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces ahí es crónica. Muy bien. Y acá 33 semanas, cefalea 170, 110. Pero no hay proteinuria. ¿Será preeclampsia? Sí. ¿Por qué es preeclampsia en ausencia de proteinuria? Por la cefalea. Recuerden los datos. Yo puedo decir preeclampsia en ausencia de proteinuria cuando tiene los síntomas premonitorios. Cuando tiene falla renal, edema de pulmón,
plaquetopenia o aumento de transaminasas. ¿Se acuerdan estos criterios de severidad? Estos mismos te dan diagnóstico en ausencia de proteinuria. Entonces, por el hecho de tener cefalea con presión elevada y más de 20 semanas, ya es una preeclampsia. Y no solo te dice que es preeclampsia, sino que es severa, porque los criterios de severidad es síntoma premonitorio y también por la presión, pues, ¿no? 170, 110. Muy bien. De acá, ¿cuál sería el diagnóstico? Muy bien. Esquistocitos, TGO aumentado, plaquetas menos de 100.000, rápidamente marcas GEL, ¿no? Síndrome de GEL. ¿Cuál era la principal causa? ¿Cuál es la principal causa de aborto precoz? Las trisomías, pues. Esa es la cromosomopatía que produce. ¿Alguien sabe de qué par? Muy bien, par 16. Causa más frecuente de aborto precoz. Trisomías, sobre todo el par 16. 8 semanas acude por sangrado vaginal profuso, acompañado de dolor intenso. Cervix con sangrado, coágulos abundantes, tacto abierto. Aborto incompleto, muy bien, porque el cuello está abierto y la clínica es muy severa, ¿no? Hemorragia profusa, dolor severo, porque tiene restos. No puede marcar amenaza, ni tampoco aborto frustro ni diferido, porque esos van con cuello cerrado, ¿no? Amenaza, aborto frustro. Muy bien, aborto incompleto. ¿Qué tratamiento le ofreces a esta paciente? Aborto incompleto de 10 semanas y está estable. Ameo, aspiración manual. Pues legrado cuando tiene más de 12 semanas y está inestable. Cerclaje profiláctico para la incompetencia, ¿no? Se hace el punto de McDonald. ¿Entre qué semanas se hace el cerclaje profiláctico primario o electivo, también llamado? 12 a 14 semanas. 12 a 14 semanas. Cuando lo haces ya a partir de las 16, se llama terapéutico. Cerclaje terapéutico. ¿Cuál era el ectópico que se rompía tarde? 8 a 16 semanas. El intersticial, muy bien. El que se rompía precoz era el istmo. El más frecuente era el ampular. Pero el que tiene ruptura tardía es el intersticial. ¿Cómo tratas mola? Con legrado o ameo, ¿no es cierto? Y post-legrado, ¿cuál es tu prueba de control o seguimiento? Beta-HCG seriado, ¿no? Deben bajar los niveles de beta-HCG. Es la prueba de control o seguimiento, ¿ya? Cuando la mola, chicos, no responde al legrado, ¿no es cierto? Tú tienes una mola que post-legrado los niveles de beta-HCG siguen elevados. ¿Cómo le llamas eso? Enfermedad trofoblástica persistente. Cuando hablas de una mola persistente, cuando después de haberle hecho el legrado, en vez de bajar los valores de beta-HCG, siguen elevados. Se llama enfermedad trofoblástica persistente. Donde están las formas malignas, la mola invasora y el coriocarcinoma, que tienen riesgo de hacer metástasis. Por eso el tratamiento es vaciamiento y terapia profiláctica, quimioterapia, a base de metotrexate. El metotrexate hay que dar como agente quimioterapéutico en estas formas malignas. ¿Ya? 32 semanas, tiene placenta previa y 3 cesáreas. ¿Qué debías descartar? Claro, cirugía con placenta previa, acretismo placentario, ¿no? O sea, hay que ver si hay datos ecográficos de acretismo. Cesáreas con placenta previa, descartar acretismo placentario.
Muy bien. En la 166, chicos, ¿cuál es el diagnóstico? Muy bien, ruptura inminente. ¿Por qué ruptura inminente? Porque se palpa el anillo de contracción. ¿Cómo se llama ese anillo? Van. O signo de Frommel. Anillo de Van, signo de Frommel, chicos, es dato de ruptura inminente. O sea, el útero se va a romper. Se va a romper. Cuando ya se rompe, se llama consumada. Y cuando ya se rompe, ahí te van a decir, el feto se palpa fácil, desaparecen las contracciones. Ahí es ruptura consumada. Pero que es inminente. Y a ver, ese caso, chicos. Muy bien, rotura de vasa previa, ¿no? Recuerden este dato, miren. Es una gestante que está en trabajo de parto y se le rompe membranas y después de la ruptura aparece sangrado con sufrimiento fetal. Ese es el dato. Después de romperle membranas aparece hemorragia con sufrimiento fetal. Ahí es rotura de vasa previa, cuyo sangrado es fetal, pues, ¿no? Entonces la hemorragia fetal, ¿no? Entonces ese es el dato, ¿ah? No, placenta previa, no hay sufrimiento fetal, no hay dolor. Y DPP, dolor con sufrimiento fetal, ¿no? Acá en ningún momento te dicen que duele, solamente te dicen que sangra y sufrimiento posterior a una rotura de membranas. Ahí tienes que sospechar vasa previa. Cuando tienes una atonía uterina y no responde a oxitóxicos, taponamiento uterino. Taponamiento. ¿Qué sonda le colocamos o balón? Bagri, balón de Bagri. Luego ya el último recurso es la cirugía. Embolizaciones, la sutura de Belinch, que es la sutura hemostática, o la histerectomía total, que ya es el último recurso, ¿ya? Muy bien, entonces taponamiento, ojo, con el balón de Bagri cuando no responde a fármacos. Le has dado oxitocina, misoprostol, no responde, taponas el útero. Causa de muerte materna indirecta más frecuente, tuberculosis, ¿no? Hay bastante natalidad, bastante tuberculosis en nuestro medio, entonces se convierte en la primera causa de muerte materna indirecta. A ver, ahí calculamos el Bishop. Cervix blando, 2 puntos. Posición central, medio, 1 punto. Borrado 70, 2 puntos. Dilatado 1, 1 punto. Fuera de pelvis, 0 puntos. 6 puntos. ¿Ya? Familiarícense con el puntaje de Bishop. 6 puntos. Inmaduro, ¿no? Y en un embarazo prolongado o en vías de prolongación, chicos, tiene 41 semanas, utilizamos para madurar el cuello misoprostol, ¿no es cierto? El misoprostol es el análogo de prostaglandina E1, E2. Ahí se confunden siempre. Es E1. Misoprostol es análogo de prostaglandina E1. Y cuando lo utilizamos para madurar el cuello en un embarazo prolongado, según la OMS, es 25 cada 6 horas. 25 microgramos cada 6 horas. Muy bien, respuesta la C. Ahí, ¿cuál es la complicación de ese embarazo monocorial biamniótico? Un feto pesa 600, el otro 400. Uno tiene polidramnios, el otro tiene oligohidramnios. Síndrome de transfusión feto-fetal. ¿Cuáles son los dos datos? El crecimiento discordante y la secuencia oligo-polidramnios. Cuando tengas eso es el síndrome de transfusión feto-fetal. Uno pesa menos, el otro más. Uno tiene oligo, el otro poli. Que se produce por anastomosis arterio-venosas profundas. ¿Por qué se produce el síndrome de transfusión feto-fetal? Por anastomosis arteriovenosas profundas. Por eso se produce. Típico del monocorial, ¿no? Pues el monocorial tiene mal pronóstico.
En la isoinmunización, chicos, ¿cómo evalúas el riesgo de anemia fetal? ¿Doppler de quién? Arteria cerebral media, calculando la velocidad de flujo sistólico. Velocidad de flujo sistólico, te evalúa la anemia fetal. ¿Ya? La velocidad de flujo sistólico de la arteria cerebral media. ¿Cuándo le vas a pedir esta prueba? Cuando es RH negativa, con test de Coombs positivo o negativo. Positivo, ¿no? Porque si es negativo el Coombs, le das profilaxis. Cuando es positivo, le pides Doppler. Porque ya quieres evaluar la anemia, ¿no? Cuando el Coombs es positivo, quieres evaluar anemia fetal. Por eso pides Doppler. Si el Doppler sale positivo, te dice que tiene anemia, le pides el test de Liley o cordocentesis, que ya son las pruebas invasivas. Test de Liley, que es con amniocentesis, para calcular la bilirrubina indirecta en líquido amniótico, o sangre de cordón. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico, chicos, en la 174? Claro, es una hiperemesis gravídica, ¿no es cierto? Te dice náuseas, vómitos, ha bajado de peso, está deshidratada. Hiperemesis. ¿Cómo confirmas el ayuno prolongado? Cuerpos cetónicos en orina. ¿Ya? El diagnóstico es una hiperemesis gravídica, cuando baja de peso más del 5%, hace deshidratación, alcalosis metabólica, ¿no? ¿Con qué estaba asociado el oligohidramnios? Con anomalías renales, ¿no? Una agenesia renal da oligo. ¿Y el oligo qué produce? Hipoplasia pulmonar. ¿Esa secuencia cómo se llama? Agenesia renal, oligohidramnios, hipoplasia pulmonar. Potter, muy bien. Secuencia de Potter. Agenesia renal, oligohidramnios, hipoplasia pulmonar. Secuencia de Potter. Respuesta a la E. ¿Cuál no corresponde a la embolia del líquido amniótico? Como es una embolia de la circulación pulmonar, da disnea, da cianosis, dolor, hipotensión. Porque recuerden, el embolismo da shock. Lo que no va es fiebre, ¿no? Hipertermia, fiebre, no forma criterio, porque no es un cuadro infeccioso, es un cuadro hemodinámico. ¿Cuál de estas vacunas, chicos, se ha probado en el último esquema, ¿no? De vacunación del 2018. DTPA, difteria, tétano, pertussis. Debemos colocarla toda gestante entre las 27 y 36 semanas. O sea, en el tercer trimestre. Difteria, tétano, pertussis. Ya está. Muy bien. Chicos, cuando les dicen que una mujer joven tiene muchos abortos, tiene hematomas y anticoagulante, anticardiolipina positivo, ¿cuál es el diagnóstico? SAF. ¿Y con qué tratas a SAF? Para que la mujer quede embarazada, ¿no? ¿Heparina o warfarina? Warfarina está contraindicado en gestante, no puedes dar warfarina. Heparina. ¿La A o la C? Claro, la de elección es la de bajo peso. Enoxaparina es de elección en gestantes. Enoxaparina. Isoaspirina, dosis bajas. O sea, es antiagregación y anticoagulación. Acá corrijan, ¿ya? Es milímetros, ¿ya? 18 milímetros sin embrión, 30 milímetros sin embrión. Ya está. Cuando tienes un saquito que mide más de 25 milímetros y no hay embrión, ¿cómo se llama? Gestación anembrionada, que es un tipo de gestación no evolutiva. Cuando el saco mide más de 25 y no hay embrión, gestación anembrionada, es una gestación no evolutiva, ¿no? Entonces, el dato es ecográfico, les tienen que dar como acá la ecografía. Miren, les dicen 10 semanas de gestación y refiere sangrado. Ha tenido pérdidas. ¿A qué semanas? 16, 18 semanas. Y sin dolor. Pérdidas tardías, indoloras. ¿Cuál es la causa? Incompetencia cervical. Ha tenido pérdidas sin dolor a las 16, 18 semanas.
Fue una incompetencia cervical. La causa más frecuente, pérdidas tardías indoloras. Entonces, para esta nueva gestación, ¿qué se le debe hacer? Cerclaje profiláctico. Y el profiláctico se hace entre las 12 y 14 semanas. Esa sería la respuesta, la D. Cerclaje profiláctico. ¿Cómo confirmas un acretismo placentario? Con ecografía. Pero si la paciente es obesa y la placenta es posterior, la ecografía ya no sirve porque no te deja ver bien la placenta. En esos casos, resonancia, ¿ya chicos? Es la alternativa a la ecografía cuando no ves, cuando tiene obesidad o es de localización posterior. O cuando quieres ver el grado de invasión del acretismo. Si te preguntan también así, ¿cómo ves el grado de invasión de acretismo? Con resonancia. Porque te acuerdas, cuando llegaba hasta la serosa, ¿cómo se llamaba? El acretismo que llega hasta la serosa del útero, percreta, ¿no? Cuando invade el miometrio, increta. Y si está adherida, acreta. ¿Cómo ves esos grados de invasión? Con resonancia. Con resonancia. A ver, y en la 182, ¿qué marcan, chicos? ¿Cuál es el diagnóstico primero? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál? Les dicen pérdida de líquido con taquicardia materna, fiebre, irritabilidad uterina. Corio. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál? Terminar el embarazo. ¿Por qué vía? Vaginal. Chance de parto vaginal. Terapia antibiótica es complementario. Debes terminar el embarazo. Recuerden que la vía de elección es parto vaginal en corio, ¿ah? No es cesárea. ¿En qué semana se hace el tamizaje? O'Sullivan. 24 a 28 semanas se hace el tamizaje para diabetes gestacional, ¿no? Que es el test de O'Sullivan. ¿Con cuántos gramos de glucosa? 50 gramos, ¿no? Con 50 gramos de dextrosa se hace el test de O'Sullivan. Ya está. Y acá les dicen, a la salida de la cabeza, el hombro no se desprende. O sea, es una distocia de hombros. Teníamos que hacer McRober, Goods, Sabanelli, ¿no? Y esta es otra, ¿ya? La tracción del hombro. Jacquemin es cuando traccionamos el hombro. Metemos la mano y jalamos el hombro. Esa maniobra de tracción del hombro se llama Jacquemin. Sabanelli es recolocar, Goods es rotar el hombro y McRober es la hiperflexión, ¿ya? Estos dos últimos es para el parto podálico, ¿ah? Brach y Rojas lo sé, ¿no? Es para el parto podálico. Cuando decíamos estrechez pélvica, obstétrico menos de cuánto, chicos. La reglita, ¿cuál era? 10, 9, 8. Obstétrico menos de 10, bisiático menos de 9, bisquiático menos de 8. Te dicen el plano superior. ¿Quién está en el plano superior? El obstétrico, menos de 10. Respuesta la C. Obstétrico, menos de 10. ¿El higroma quístico para quién era? Turner. El higroma quístico era para Turner, ¿ya? ¿Cuál de esos de ahí hace estenosis pulmonar? Congénita. Síndrome de Noonan. Hace estenosis pulmonar congénita. Coartación de la aorta. Turner, ¿no? Turner hace coartación de la aorta. ¿Con qué tratas un hipertiroidismo en el primer trimestre? ¿Cuál es el más seguro para tratar la enfermedad de Graves-Basedow en el embarazo? Propiltiracilo, ese es el más seguro. ¿Quién está contraindicado? Yodo radioactivo. Yodo radioactivo contraindicado. ¿Qué tóxico genera microcefalia, microftalmia, micrognatia, retardo mental? Es neurotóxico, pues, ¿no? ¿Cuál de estos es neurotóxico?
El alcohol, chicos. Esa es la llamada fetopatía alcohólica. El alcohol es neurotóxico, así sea pequeñas cantidades, ¿no? Muy bien. ¿Se acuerdan en la complicación de transfusión feto-fetal, verdad? Uno pesaba menos, el otro pesaba más. Pero miren esta complicación. Uno nace normal y el otro no tiene la mitad del cuerpo. El otro tiene ausencia de cabeza, tórax, parte superior. Esos chicos se llama secuencia TRAP. Muy bien. Perfusión arterial reversa. Perfusión arterial reversa. ¿Saben cuál es la diferencia? Es que el síndrome de transfusión feto-fetal es por anastomosis arteriovenosas. La secuencia TRAP es por arterioarteriales. Es por el tipo de anastomosis. ¿Ya? El síndrome de transfusión feto-fetal es por anastomosis arteriovenosas y TRAP es arterioarteriales. Ya, esto ya... Los estadios de Quintero para el síndrome de transfusión feto-fetal evalúa el pronóstico, chicos. ¿Ya? Por ahí les pregunten, ¿ya? Les dicen, uno cuando tiene oligo y el otro tiene polidramnios. Ese es estadio 1. 2, cuando te dicen que uno de ellos tiene ausencia de vejiga. 3, cuando ya está alterado el Doppler. 4, cuando uno de los fetos ya tiene hidrops. Y 5, cuando uno de los fetos está muerto. Óbito. Óbito. Repito, 1 es secuencia oligopoli. 2, ausencia de vejiga. 3, alteración del Doppler. 4, hidrops. Y 5, óbito. ¿Cuál sería el grado entonces? 3, muy bien. Alteración del Doppler, no hay hidrops todavía. Si hubiera hidrops, 4. Solo alteración del Doppler, 3. ¿Para qué sirve esta clasificación? Porque si te preguntaran cuál es el tratamiento del síndrome de transfusión feto-fetal, ¿cuál es el tratamiento, chicos? Cirugía. Hay que operar para quemar esas anastomosis. Y se opera en el estadio 2, 3 y 4 de Quintero. El 1 se observa. El 5 ya no, porque se ha muerto. Se opera el 2, 3, 4. El estadio 2, 3, 4 de Quintero. A ver. Y acá en esta pregunta que también siempre fallan. A ver. ¿Qué marcan ahí, chicos? Vamos, ¿qué marcan? 41 semanas. ¿Terminas o no terminas? ¿Cesárea o parto vaginal? Parto vaginal, muy bien. Ya está, ya no van a fallar nunca entonces. Inducción del parto. Por solo tiene oligohidramnios. Y acá te dice test no estresante reactivo. Quiere decir que sus latidos están bien. Entonces no vayan a marcar cesárea cuando marcan cesárea cuando hay sufrimiento fetal, cuando los latidos están alterados. Si no, inducción. ¿Cuál es la causa de esta hemorragia en esta puérpera? Feto grande, parto precipitado. Laceración cervical. Recuérdate, parto precipitado se complica con trauma del canal del parto. Hay que suturar, ¿verdad? ¿Cómo se llama la sutura del cuello? Traqueolorrafia. Sutura del cuello se llama traqueolorrafia. Cuando te dicen laceración grado 4 de los desgarros, mucosa rectal. Respuesta la A, ¿no? Mucosa, submucosa, esfínter grado 3, mucosa grado 4. ¿Ya? Entonces sería la A. Muy bien. Si a una mujer gestante de 12 semanas, RH negativo, le vas a hacer biopsia de vellosidades coriales. ¿Qué le tienes que colocar después del procedimiento? ¿Qué le tienes que colocar? Gamma globulina, pues. ¿Por qué? Porque si no la sensibilizas. Recuerden, si la gestante es RH negativa y se somete a un procedimiento invasivo, hay que colocarle gamma globulina como profilaxis para evitar la isoinmunización RH.
Ya. En relación a la isoinmunización, ¿cuál es la alternativa correcta? Aumentar la dosis de inmunoglobulina si la hemorragia es grave. Eso es correcto. Porque hay una relación, chicos. 10 microgramos de gamma globulina evitan la sensibilización de 1 mililitro de sangre fetal. ¿Ya? 10 microgramos de gamma globulina protegen a 1 mililitro de sangre fetal que pasa a la circulación materna. Entonces, cuando damos la profilaxis, ¿cuánto dábamos la profilaxis? 300 microgramos, ¿no? ¿Cuánto de sangre protegemos? 30 mililitros, que es el estándar. Pero si te dicen que el sangrado es mayor, 50, 100 mililitros, tienes que aumentar la dosis de gamma globulina. Entonces, la gamma globulina, la dosis, va de acuerdo al paso de sangre fetal a la sangre materna. Por eso la A es correcta. A ver, ¿colocas la segunda dosis dentro de las 72 horas postparto? Sí, pero cuando el recién nacido, ¿qué grupo es? RH positivo. Acá te dice que el recién nacido es negativo. Ahí ya no hay riesgo, po. ¿Para qué le vas a colocar la profilaxis? El riesgo es mamá negativa, hijo positivo. Y para que el hijo sea positivo, el papá, ¿qué grupo tiene que ser? Positivo. Mamá negativa, papá positivo, hijo positivo. La C dice, ¿el índice de pulsatividad de la arteria cerebral media evalúa la anemia? No, lo que calculas es la velocidad de flujo sistólico para ver anemia. No es índice de pulsatividad, es velocidad de flujo sistólico. Títulos críticos de bajo o alto riesgo, el punto de corte es 1/16, chicos. Si es menos de 1/16, bajo riesgo. Más de 1/16, el título de anticuerpo es alto riesgo. ¿Y en qué semana se coloca la profilaxis? 28 a 32, no es 24. Es 28 a 32 semanas. Ahí colocamos la profilaxis. Y la segunda dentro de las 72 horas del posparto. Bueno, esta pregunta es del coriocarcinoma, ¿no? Estadio 1 cuando compromete el útero. 2, paredes vaginales. 3, pulmón. Y 4, ya cuando hace metástasis a cerebro o a hígado. Ya esa es la secuencia. 1, útero. 2, vagina. 3, pulmón. 4, cerebro, hígado. ¿Cuál es el estadio entonces? 2. Te dice tercio superior de vagina. Estadio 2. Ya está. Y en estas formas malignas, el tratamiento es con quimioterapia a base de metotrexate o histerectomía. ¿Pero a quién le vas a sacar el útero? ¿Cuando hay o no hay metástasis? Cuando no hay metástasis. Pues, ¿qué estadio es cuando no hay metástasis? 1, pues, porque está localizado en útero. El 2, 3 y 4 ya tiene metástasis. 2 a vagina, 3 a pulmón, 4 a hígado, cerebro. Acá en el 2, 3, 4 solo le puedes dar quimioterapia. En cambio en el 1 le puedes dar quimioterapia o histerectomía. Esa es la diferencia. ¿A quién le puedes sacar el útero? Al 1. Porque está localizado. Pues si hay metástasis ya no puedes hacer histerectomía, ¿no? A ver, acá también a veces se confunden. Dicen 36 semanas y la placenta está a 2.5 centímetros del OSI. ¿Qué tipo de placenta es? ¿Inserción baja, marginal, total, parcial o normal? ¿Cuál? Normal, pues chicos. Claro, inserción baja es a 2 centímetros del OSI. Acá te está diciendo a 2.5, eso es normal. A 2 centímetros es baja. Borde es marginal y las oclusivas parcial y total. ¿Cómo se llama la lesión hepática de la preeclampsia? Necrosis hepatocelular. Por eso eleva transaminasas. Porque hace isquemia, ¿ya? Y la isquemia genera necrosis hepatocelular. Por eso eleva transaminasas. ¿Cómo se llama la lesión de la preeclampsia en el riñón? Endoteliosis glomerular. Esa es la lesión en el riñón. Endoteliosis glomerular. En el hígado es necrosis hepatocelular. Y una gestante con obesidad, ¿con qué se va a complicar? ¿Embarazo prolongado? Sí. RCU no. La obesidad genera
macrosomía fetal. Preeclampsia también, placenta previa no, RPM no. ¿Cuál marcas? ¿Cuál es más frecuente? ¿Preeclampsia o embarazo prolongado? Preeclampsia, pues, preeclampsia, ¿ya? Con eso se complica más frecuentemente la gestante con obesidad. Ya está. Ahí es una amenaza o un parto prematuro. ¿Amenaza o parto prematuro, chicos? ¿Amenaza o parto prematuro? Parto prematuro, pues dilatado 2, borrado. Esto es borrado, incorporado 80, ya es parto prematuro. Amenaza era menos de 2 centímetros, borrado menos de 50%. Entonces es un parto prematuro. Tiene 32 semanas. Maduración y tocolítico. Corticoides para madurar. ¿Y cuál es el tocolítico más efectivo? Nifedipino, ¿no? Nifedipino. ¿Y cómo se llama el tocolítico antagonista de oxitocina? Atosiban. Nifedipina es el calcio antagonista, indometacina es el AINE, ¿no? Los demás son beta-miméticos. Atosiban. Ya está. RCU de 24 semanas. Entonces, ¿el precoz o el tardío? Precoz. Y si es precoz es el tipo 1, ¿no es cierto? Cuya causa más frecuente es cromosomopatías. Entonces, ¿qué le pido? Cariotipo. Si hubiera sido a partir de las 26 semanas, sería tardío. 26, 28. Y ahí es el tipo 2. ¿Qué le hubieras pedido al tipo 2? 26. Más de 26 ya es tipo 2. El tardío. ¿Y qué le pides si es tardío? ¿Cuál es la causa más frecuente del tardío? Preeclampsia. Insuficiencia placentaria. ¿Qué le pedías? Doppler de arteria uterina. Doppler de arteria uterina. Recuerden que a ustedes no les vienen preguntas directas, ¿eh? Les vienen casos clínicos. Entonces acostúmbense, por eso les hemos colocado estos casos. Tienen que razonar en relación al diagnóstico. Ya está. ¿Y ahí cuál es el diagnóstico, chicos? Cesareada anterior, dolor intenso, y este es el dato, miren. Súbitamente desaparecen las contracciones. Ruptura uterina, al toque van. Ruptura uterina. Ya. Y en esta de acá, 27 años, 31 semanas, vómitos. Dolor intenso en cuadrante superior derecho. Presión 130/80. Dolor abdominal, ¿no? Con 130/80. ¿Gel o no gel? A ver, chicos, miren, ¿ah? Del total de gel, el 80% va con preeclampsia. Cuando tú encuentras una gestante con preeclampsia, ¿qué le pides? Hemograma, perfil hepático, recuento de plaquetas. ¿Por qué? Porque quieres descartar gel. Pero nos olvidamos de este 20% que viene con presión normal. ¿Y cómo vas a sospechar gel si la presión está normal? Con los síntomas premonitorios. ¿Y cuál era el premonitorio de gel? Epigastralgia, dolor abdominal. Cuando tengas una gestante con dolor abdominal, en epigastro, en hipocondrio derecho, a pesar que su presión está normal, descarta gel, porque el 20% de los gel va con presión normal. Por eso la respuesta que es la B. Solicitar hemograma, plaquetas y enzimas. ¿Estamos? Ya está, difícil, ¿no? 16 años, diagnóstico de VIH en Targa. ¿Cuándo le damos chance vaginal? Más de 4. ¿Y la A? ¿Cuál es más? ¿La fase activa o la ruptura más de 4 horas? Las dos son, pero es más importante la A. ¿Por qué A? Porque el RPM es subjetivo. ¿Quién te dice que fue hace 4 horas? La mamá, ¿no? Te describe. La dilatación es objetivo, chicos. Tú le mides con los dedos y determinas de forma objetiva. Ya está.